Bienvenidos a Ecos Literarios. Continuamos con la fascinante historia de Epic of Twilight. Sumérgete en los siguientes capítulos de esta apocalíptica travesía. Capítulo 476. Madre Luo Yuan se topó con Chen Xingyi en su camino de regreso al ayuntamiento. Ella tenía pilas de documentos en sus manos mientras caminaba hacia él. El feo uniforme de trabajo se volvió muy sexy en su cuerpo atractivo. Echando un vistazo a su cuello, hasta su pecho, casi podía ver la forma de sus tetas en su mente. Mirando a los ojos de Luo Yuan, ella comenzó a sentirse incómoda. Ella quería evitarlo, pero ya era demasiado tarde. Lo único que podía hacer era fingir que no lo veía. Pronto pasaron el uno al otro. Luo Yuan dejó de caminar. Susurró con voz profunda al oído de Chen Xingyi: pasa por mi oficina más tarde. Chen Xingyi estaba aturdida, estaba enojada y se mordió los labios. ¿Y eso qué significa? Solo era una empleada en el ayuntamiento, incluso sus superiores no tenían derecho a entrar en la oficina de Luo Yuan. Mucha gente estaba viendo cómo se desarrollaba la escena. Ella, como la belleza que era, definitivamente sería el tema de los chismes si alguna vez llegaba a la oficina de Luo Yuan. De vuelta en su oficina, Luo Yuan se sentó en su silla y leyó los documentos que tenía ese día. Pronto su secretaria estuvo allí con una taza de té caliente. El calor no le molestó, tomó un trago de inmediato y le dijo a Chen Guanghui: Chen Xingyi, del departamento de organización, vendrá más tarde. Solo envíela cuando esté aquí. La extraña solicitud no sorprendió a Chen Guanghui. Sí, alcalde, ¿hay algo más? Ella dijo: no, puedes retirarte. Respondió: sí, alcalde. Déjeme saber si me necesita, dijo Chen Guanghui mientras salía de la oficina y cerraba la puerta suavemente detrás de ella. Luo Yuan lo miró y procedió con los documentos. Ahora que era el alcalde, lo que la gente pensaba de él ya no le molestaba. De todos modos, tenía una mala reputación por ser promiscuo y todos en el departamento de administración lo sabían. Las mujeres que tenía en casa eran una prueba del rumor. Él nunca sería un líder limpio. Aunque todos sabían sobre su comportamiento, nadie se atrevería a decir nada. Mientras estuviera vivo, seguiría siendo un ser divino para la gente, y eso era lo que publicaban. En el ojo de la política, esto no era nada. Luo Yuan esperó por más de 10 minutos. Había revisado todos los documentos que tenía para el día y tomó un par de tazas de té, pero Chen Xingyi no estaba allí. Forzó una sonrisa. Su sonrisa tenía el poder de hacer que todos lo obedecieran, pero eso no parecía funcionar en las mujeres. Miró la hora y estaba listo para salir a almorzar. Podía sentir que Chen Xingyi estaba cerca. Ella agachó la cabeza mientras caminaba velozmente hacia su oficina. Ella vaciló en la puerta por un rato antes de decidir entrar a su oficina. Alcalde Luo, ¿qué puedo hacer por usted? Ella miró hacia otro lado mientras hablaba con él, con su rostro inexpresivo. ¿Por qué te tomó tanto tiempo? He estado esperando durante mucho tiempo. Luo Yuan se quejó, realmente se molestó con el retraso. Estoy ocupada trabajando. Chen Xingyi dijo sin hacer contacto visual con Luo Yuan. Míreme cuando me hables. ¿A dónde se fue tu coraje para seducirme? Luo Yuan se burló. Estaba haciendo mi trabajo. Chen Xingyi dijo y se mordió los labios. Sus ojos estaban rojos de ira. Ella no pudo sostener el muro que levantó por más tiempo. Una intensa vergüenza la abrumó. Ella estaba llorando. Nunca fue una persona coqueta, pero su trabajo la había obligado a hacer cosas que no quería hacer. Una de ellas la colocó en esta difícil situación. Entre el beneficio del país y su relación personal, su elección fue la primera. ¿Pero qué estaba mal con eso? Todo había terminado. ¿Por qué querría mencionarlo? Luo Yuan se puso de pie y dijo con toda seriedad: ¿quién te dio instrucciones para hacer eso? ¿El director de la oficina de armas de fuego, algún departamento de información que desprecia a los humanos evolucionados o fue el alto comité? Ninguno de ellos existe. ¿Cuál es el punto de decir todo eso? Dijo Chen Xingyi, sorprendida y asustada por su interrogatorio hostil. Miró a Luo Yuan inocentemente esperando que él pudiera dejar de preguntarle sobre eso. Su estado en la oficina de armas de fuego no era un asunto simple. Además del estatus que tenía, ella era secretamente una de las integrantes del Departamento de Información Especial y también estaba altamente clasificada. Aunque la organización fue destruida en el desastre, algunos de los miembros permanecieron en Ope City y fueron absorbidos por el departamento gubernamental. Si la investigación persistiera, habría mucha más gente involucrada. Peor aún, la persona que lo está investigando tenía el destino de la humanidad en sus manos. Si esas organizaciones ya no existen, ¿a qué organización perteneces en este momento? Luo Yuan preguntó, mientras se acercaba a ella y le susurró al oído. Pertenezco, murmuró ella. Al sentir el aliento de Luo Yuan, se sintió extremadamente incómoda y ligeramente excitada contra su mejor juicio. Se calmó y se aclaró la garganta, diciendo: pertenezco al departamento de organización de Ope City. ¿Entonces a quién le reportas en el departamento? Luo Yuan se inclinó más hacia ella, su tono cada vez más amenazador. Comité permanente. Ella tartamudeó cuando Luo Yuan se acercó a ella. Chen Xingyi sintió que algo estaba mal.
Ella no tenía idea de lo que él estaba haciendo. ¿Y a quién reporta el comité permanente? Lo Yuan estaba ahora detrás de ella. Sus dedos tocaron ligeramente su cuerpo, acariciando sus amplias curvas. Ahora, incluso un idiota sabía lo que Lo Yuan estaba haciendo. Estaba furiosa, apartó la mirada, pero no dijo nada. Está bien si no me lo dices, siempre y cuando sepas que debes cumplir mis instrucciones, dijo Lo Yuan, mientras le quitaba la mano del cuerpo y le daba una palmadita en el hombro. Continuó y dijo en tono serio, quédate esta noche, eso es una orden. Ella se sorprendió al escuchar una petición tan descarada. Pisó la parte posterior del pie de Lo Yuan, pero no solo él no sintió nada, casi le torció la pierna. Mirando su hermoso rostro, de repente sintió la necesidad de acariciarle la cara. Desvergonzado, eso nunca sucederá. Ella gruñó entre sus fruncidos labios. Miró a Lo Yuan y dijo mientras se mordía los labios. Le preocupaba que la gente chismeara si se quedaba más tiempo. Ella misma se calmó, se ajustó el uniforme y abandonó su oficina inmediatamente. Cuando su deseo se fue, Lo Yuan forzó una sonrisa en su rostro. Solía ser capaz de controlar su lujuria, pero ahora que su cuerpo era tan poderoso, se sentía como una grieta en la presa, nadie podía detenerlo. Lo que presentó Lo Yuan fue como uno de los ensayos de Lu Xun, el antiguo escritor. Cuando uno veía una manga más corta, pensaba en los brazos, luego en los muslos y luego en el cuerpo desnudo. La aparición de Chen Xingyi en el corredor llevó a esto. Si no fuera por su estado consciente que le hizo saber que estaban en la oficina del alcalde, habrían ocurrido cosas inimaginables. NT Nota Cultural Lu Xun, 1881 a 1936, fue un escritor chino, como lo mencionan en este párrafo, cuyo obra más notable es Diario de un loco, donde nuestro personaje principal comienza a creer que todos se han convertido en caníbales por si quieren leer el cuento corto, pero debo ir por la noche. Lo Yuan pensó para sí mismo. Antes de que se decidiera, sintió algo y se puso de pie. Lo Yuan miró a su izquierda como si mirara a una distancia de unos cientos de metros, a través de las paredes de su oficina. Hemos estado caminando por casi 2 días, y ahora finalmente estamos llegando a Ope City. Estaremos en casa en unas pocas horas, Lin Feayan dijo mientras caminaban. Lin Feayan miró el mapa en el GPS y le dijo a la niña, ¿estás feliz? La niña, que usualmente estaba mareada, parecía no estarlo esta vez. Ella solo respondió unas cuantas veces después de que Lin Feayan gritó su nombre. ¿Qué pasa? Wu Qianru se agachó y le dio unas palmaditas en la cabeza. A lo largo del viaje, Wu Qianru se había acercado a esta pobre niña. Su inusual silencio la molestó. ¿Te preocupa lo que te sucederá en el futuro? Si no te importa, puede ser mi hija, dijo ella con gusto. La niña negó con la cabeza. No, no debería ser ella mi hija. Soy la líder, no te atrevas a alejarla de mí. Mirando a Wu Qianru que intentaba robar a la niña, Lin Feayan intervino y usó los beneficios de su rango para obtener su premio. NT, peleando por la Louli, normal, desafortunadamente, ahora que Lo Yuan disolvió el departamento de armas de fuego, su poder ya no era un gran problema. ¿Por qué no? Sé tu edad y aún eres joven. Demasiado joven para ser responsable de otra persona, ¿puedes cuidarla bien? He dicho esto muchas veces antes y lo diré de nuevo. He madurado ahora. No menciones mi edad, dijo Lin Feayan, con un signo de enojo en su voz. Durante la discusión, la niña dijo de repente, tías, creo que sentí a mi padre. Al oír la extraña declaración que dijo la niña, las dos se detuvieron y se miraron sorprendidas. Wu Qianru preguntó, ¿quién es un padre? Por lo que dijo la niña antes, no tenía padres y creció en un laboratorio. Fueron aturdidas. La niña los miró con curiosidad. Si no tengo padre, ¿cómo nací? Sintiéndose tonta, Lin Feayan se quedó sin palabras. Ni siquiera se graduó de la secundaria para saber la respuesta a eso, y mucho menos explicárselo a un niño. Ella dijo suavemente, pensé que todo lo que necesitabas era una madre. ¿Qué es una madre? La niña dijo, dudosa. Escuchando su conversación, Wu Qianru puso su mano en la frente de la niña. La madurez de la niña a menudo la hacía pensar que era mayor, pero en realidad no tenía ni 1 año. Obviamente, la maestra no les enseñó a los niños esta biología, lo cual la frustró porque no sabía nada sobre cómo nacían los bebés. Aunque sin palabras, Wu Qianru le enseñó cómo los padres solían explicar con las aves y las abejas. Una madre es una mujer, como yo y esta líder. Cuando una madre duerma en la misma cama con un padre, un bebé nacerá 10 meses después. Los bebés nacerían cuando duermen juntos, así es como soy creada, pero porque nunca he visto a mi madre. La niña dijo inocentemente, ¿seré tu madre entonces? Wu Qianru dijo y la abrazó. Yo también soy tu madre, así que tienes 2 madres. Lin Feayan dijo de inmediato. Ella no quería perder a una niña tan buena y poderosa. Ella no tenía ni 1 año de edad y ya era muy fuerte. Tal vez incluso superaría las habilidades de Lo Yuan en el futuro. Wu Qianru y Lin Feayan dejaron de lado su odio y llegaron a un acuerdo para ser las madres de la niña. Y, madre, Wu Qianru dijo, madre. La niña dijo en confusión.
Yo también soy tu madre, llámame madre también. Linfeayan mostraba celos aparentes en su rostro. Madre. Ella se estaba volviendo más fluida. Repite eso otra vez, madre, madre, madre. La niña no sabía cómo decir que no, por lo que dijo todo en consecuencia. Por otro lado, ambas se habían olvidado del hecho de que la niña mencionaba a su padre. Capítulo 477. Escoria, creo que mi padre viene. La niña gritó de emoción. El ambiente alegre terminó cuando la niña dijo esas palabras. Las dos damas se miraron. Acababan de darse cuenta de que había un flujo en el aire que antes estaba estancado. Había algunos ciclones extraños, débiles e inusuales que venían de muy lejos. Parecía que había un ser con un aura aterradora acercándose a ellos a toda velocidad. El aura era tan horrible que se vieron sofocadas por la presión. Se miraron de nuevo para reconocer el peligro en el que se encontraban porque la atmósfera era más pesada. Niña, ¿realmente tienes un padre? Wu Qianru preguntó al instante. No fue su culpa que no hiciera esa pregunta antes, ya que era poco común que un padre tuviera un hijo tan poderoso. Esa persona tenía que ser un humano súper evolucionado que era incluso más fuerte que las dos combinadas. Pero lo extraño era, ¿porque el padre dejaría a su propia hija en el laboratorio para la experimentación? Aunque había muchas lagunas en el área de reconstrucción, tal caso involucraba la seguridad de un ser humano. Cruzó la línea del código de conducta de una persona evolucionada. Si estuviera expuesto, podría causar inestabilidad en el área de reconstrucción. Era tan arriesgado que parecía imposible. Sospechaban que la niña debía ser producto de algún programa secreto de genética superguerrera donde ningún padre estaba involucrado en la creación de una fuerza tan letal. El padre, del que habló la niña, está probablemente solo en su imaginación. Pero lo que no esperaban era que su padre estaba realmente aquí. En cuestión de segundos, los ciclones se convirtieron en mini tornados con un zumbido profundo y fuerte que llenó el aire. Se sentía como si el cielo se estuviera desmoronando. La temible vista parecía que Dios estaba descendiendo sobre la tierra. El cuero cabelludo de Linfeayan quedó entumecido. Sus palmas sudaban y su mente estaba en blanco. ¿Crees que es un humano evolucionado de Ope City? Wu Qianru preguntó nerviosamente. Linfeayan pensó en todos los humanos evolucionados que había conocido y escuchado antes, pero ninguno de ellos podía causar tal visión incluso antes de que aparecieran. No lo sé. Tal vez haya algún otro humano súper evolucionado que aún no hayamos descubierto, dijo mientras sacudía la cabeza. Durante la purga, muchos humanos evolucionados fueron expulsados del área de reconstrucción o huyeron. Algunos de ellos todavía estaban vivos y algunos de ellos podrían haberse vuelto aún más fuertes. ¿Deberíamos escondernos? Wu Qianru dijo, su voz temblaba nerviosamente. Su rostro estaba pálido ya que no estaban seguros de si la entidad que se acercaba era buena o mala. Era incluso más peligroso quedarse allí. Observemos. Linfeayan insistió en quedarse ya que pensó que no había hecho nada malo. Incluso si fuera una bestia mutada de nivel 8, ¿podría dejarlos ir ya que tenían a su hija con ellos? Inmediatamente pensó en tácticas de negociación con rehenes para estar segura. La persona que avanzó hacia ellos no era otra que Lo Yuan. Era normal que Linfeayan pensara que era alguien más que él, ya que había dejado la oficina de armas de fuego desde su última misión donde investigaba a los alienígenas. Habría estado generalmente en el desierto en días normales donde apenas se conocían de todos modos. Además, ella no tenía derecho a rastrearlo en el Departamento de Información de Registros, por lo tanto, no estaba al tanto de su capacidad para causar tal escena cuando él voló. Linfeayan miró a la niña y se dio cuenta de que estaba aún más nerviosa que ellas. Miró al cielo, apretó los puños hasta que sus nudillos se blanquearon. Se escuchó un zumbido en sus puños mientras su cuerpo comenzó a hervir. ¿Has visto a tu padre antes? Preguntó Linfeayan, ahora legítimamente asustada. La niña la miró y siguió mirando al cielo. Lo vi cuando nací. Ella dijo, la niña fue uno de los temas del proyecto de clonación de Lo Yuan. Para evitar que los clones se parecieran a él, Lo Yuan modificó intencionalmente sus genes donde se eliminaron algunos de los cromosomas, y, lo que provocó que el género cambiara como resultado. Sus atributos eran básicamente similares a los de Lo Yuan, donde su inteligencia ya tenía más 1,6 cuando nació, lo que hizo que tuviera un recuerdo claro de los recuerdos del momento en que estuvo en la vaina de clonación. Lo que dijo la pequeña sorprendió a las dos. ¿Crees que tu padre es un hombre razonable, posiblemente con un temperamento tranquilo? Linfeayan preguntó con cuidado. No lo sé, pero es respetuoso y muy poderoso. La niña pensó y supo que ambas estaban extremadamente nerviosas. Justo cuando hablaban, el aire a su alrededor se volvió extremadamente intenso. Muchos ciclones se formaron de la nada y la nieve en el suelo comenzó a elevarse en el aire y el zumbido se hizo cada vez más fuerte. Un pequeño punto apareció en el cielo. Era borroso al principio, pero en segundos, se magnificó mucho más cuando se aproximaba a la velocidad de la luz. Segundos más tarde, una persona descendió del cielo y aterrizó en el suelo. El aterrizaje hizo un agujero gigante en el suelo. Se sorprendieron al ver quién era la persona. Tú,
Lin Feayan miró a Luo Yuan y no supo qué decir. Ella no esperaba que él fuera el que los tenía a ellas en un estado de pánico. Ella entonces puso los ojos en blanco. Ella se sorprendió al descubrir que él tenía una hija ilegal, pero eso no era nada extraño, ya que se sabía que era promiscuo. Mirándolas a ellas mirándolo, Luo Yuan pensó que eran extrañas, pero no se detuvo en eso. Miró a la niña. ¿Así que fueron ustedes dos las que la encontraron donde la encontraron?, preguntó. Padre. La niña soltó un suspiro antes de que ambos dijeran algo. Luo Yuan se sorprendió al escuchar eso y dijo, no soy tu padre. Ella era solo su clon. Hasta cierto punto, ella era apenas su clon ya que eran muy diferentes. Incluso su género no era el mismo. Lo único que tenían en común era el cromosoma que él proporcionó mientras ella crecía y, a partir de ese cromosoma, les dio una conexión única. Pero, tú eres mi padre, la niña dijo suavemente. Desde que estaba en la cápsula de clonación, ella y sus hermanos podían sentir la conexión. Incluso podía recordarlo cuando abrió los ojos por primera vez. El recuerdo fue breve pero claro. Fue un consenso que ella y su lote de clones tuvieron. Mirando la extraña expresión de Luo Yuan, Lin Feayan estuvo tentada de llamarlo escoria, pero no lo hizo porque lo respetaba. Vamos a hablar de esto más tarde, él dijo. Luo Yuan estaba un poco molesto porque una relación tan complicada era difícil de explicar. No fue porque despreciaba a los niños, sino que el problema era que esto había salido de la nada. Ni siquiera almorzó antes de venir aquí y ahora descubrió que tenía una hija. Él no estaba preparado para esto. Peor aún, su supervivencia no fue un accidente. Quizás había más clones que vivían en algún lugar del mundo. Hubo más de 4100 clones en este lote y la tasa de supervivencia de aquellos con cuerpos basados en fusión fue de casi 300 individuos por lote. Si todos ellos lo llamaran padre, sería un dolor de cabeza. Pero sin importar que, había una posibilidad de que sobrevivieran más clones que necesitaban ser rescatados. Esos clones no eran simplemente la expansión de su fuerza y voluntad, ya que podían ser entrenados para ser guerreros aterradores tal como él lo era. Incluso si no se convirtieran en guerreros, su inteligencia sobresaliente sería un gran activo para el avance de la civilización humana. Wu Qianru, ¿dónde la encontraste? Se dio la vuelta y le preguntó a ella. Entre las dos, Wu Qianru era más confiable. En Endeavor City. Estaba casi congelada en la nieve, no importaba lo mucho que despreciaba la vida personal de Luo Yuan, Wu Qianru tenía que responder a su pregunta. Endeavor City. Eso está muy lejos de la nueva capital, Luo Yuan murmuró para sí mismo. No era que nunca hubiera estado en el bache gigante en Nueva Capital, era solo que no había sentido nada cuando estaba allí. Quizás los clones estaban dispersos por la región. Después de todo, su percepción espiritual estaba limitado por la distancia. No podía sentir las cosas que estaban demasiado lejos. ¿Podrías mostrarme el mapa?, preguntó Luo Yuan. Lin Feayan le pasó el mapa y se lo devolvió a ella después de una rápida mirada. Después de un momento, dijo, por favor, regresa a Ope City. Voy a mirar alrededor por un rato más. Puede que haya más de ellos por el lugar. Luego miró a la niña y le dijo, tú, sé una buena chica y síguelas a Ope City, donde organizarán tu alojamiento. Todavía tenía que decidir dónde viviría la niña, ya que dependía de la situación. Si hubiera uno o dos de ellos, podrían vivir con él, pero si hubiera más de 10 o incluso cientos de ellos, tendría que arreglar algo más o su hogar se convertiría en un jardín de infantes. Sí, padre. Seré una buena chica, la niña dijo. Está bien, alcalde Luo. Ella se quedará con nosotros, dijo Lin Feayan. Madre, quiero quedarme con padre. La niña dijo tímidamente. Madre, Luo Yuan las miró con sospecha. ¿Qué pasó exactamente aquí? Ambos se sonrojaron y apartaron la mirada de Luo Yuan. Ella es ahora nuestra hijastra. Lin Feayan dijo. Luo Yuan asintió sin disconformidad con su declaración y dijo, por favor, cuídenla bien. Estaré en camino entonces. Acerca de su alojamiento, hablaremos de eso cuando regrese. Cuando terminó de hablar, Luo Yuan dobló ligeramente sus rodillas, pisó fuerte el suelo y disparó al aire como una flecha. Pronto, desapareció lejos en las nubes. Lin Feayan se arregló el cabello desordenado por el viento y dijo suavemente, bastardo. Quizás hubo un malentendido, dijo Wu Qianru. A ella le gustaba Luo Yuan y creía que había algo detrás de lo que acababa de suceder que él no dijo. ¿Por qué estás cubriéndolo? Lin Feayan gritó que no podía contenerse más. No te dejes engañar por su rostro bello e inocente. ¿Sabes cuántas mujeres ha mantenido? Te sorprendería. Hay al menos 6 de ellas que yo conozco y él tiene 2 menores de edad en casa. Tú conoces a Chen Xinjie, la anterior gerente de la oficina de armas de fuego. Tuvieron una aventura. Cuando se convirtió en el vicecapitán, la convirtió en su secretaria. Es un imbécil. No sabemos cuántos hijos ilegales tiene. ¿Es eso así? Wu Qianru dijo. Ella no podía creer lo que acababa de escuchar. Su imagen de Luo Yuan se arruinó. No es solo eso. Siempre me mira como un pervertido y coquetea conmigo. Si no lo rechazara, habría obtenido lo que quería. Lin Feayan continuó con su furia. Para convencer a Wu Qianru,
a Lin Feayan no le importaba avergonzarse. Wu Qianru luego miró el cuerpo de Lin Feayan, que era como el de una niña de primaria. Estaba confundida pero no dijo nada. Ella creyó lo que dijo Lin Feayan, pero no creyó lo que dijo al final y pensó, no importaba lo desesperado que estuviera el alcalde Luo, era difícil creer que quisiera a Lin Feayan. Capítulo 478. Un nido. Era mediodía, pero el cielo estaba oscuro, se sentía como si fuera tarde en la noche. En comparación con el momento en que acaba de ocurrir el desastre, la visibilidad del día casi volvió a la normalidad ahora y no era tan oscuro como antes. Hubo una línea delgada entre el día y la noche, sin embargo, no causó que la temperatura volviera a la normalidad. Todavía era de menos 65 a menos 70 grados Celsius durante el día y la temperatura bajaría 10 grados más en la noche. Luo Yuan dejó de volar cuando llegó a su destino. Miró debajo de él en la oscuridad. Era un agujero gigantesco que cubría unos 10.000 kilómetros cuadrados. La bomba de antimateria que cayó en la nueva capital no solo destruyó la ciudad, sino que la fuerza aterradora destruyó las ciudades más pequeñas cercanas también. Incluso las montañas a su alrededor se quemaron hasta convertirse en cenizas o se derrumbaron en llanuras. Luo Yuan había estado aquí antes. El calor que salió de la corteza terrestre debido a la explosión y la capa de hielo que había destruido ahora estaba congelado nuevamente. El lugar parecía volver a la normalidad y no había rastros de erupción de los volcanes activos subterráneos. Pero él no estaba aquí para esto. Descendió del cielo, cerró los ojos y usó su percepción para averiguar si había seres humanos en el área. Lamentablemente, no había nada. Si pudiera sentir algo, lo hubiera hecho la última vez que estuvo aquí. Para ser honesto, si no fuera por el clon que encontró por accidente, no habría creído que hubiera sobrevivientes de un ataque tan desastroso. Pero ahora que lo pensaba, era posible. El impacto de la bomba de antimateria fue poderoso y aterrador. En cuanto tocara cualquier forma de materia, se producirían flujos masivos de partículas de alta energía de radiación. El impacto fue similar a la explosión de 1000 bombas de hidrógeno al mismo tiempo. Si alguna vez se encontró con un ataque así, no importa lo fuerte que fuera, no había nada que pudiera hacer. Pero probablemente fue solo una exageración si este agujero gigantesco fuera, de hecho, el centro de la explosión. En realidad, el área de la explosión no era ni la quinta parte de lo que imaginaban. El tamaño del agujero fue causado parcialmente por la gasificación de la materia y el flujo de partículas de alta energía que licuaron el suelo a su alrededor. Naturalmente, el impacto de la onda de choque no debía ser subestimado, pero para su cuerpo, no era tan destructivo como parecía. Usando su cuerpo como ejemplo, aunque nunca había experimentado su sensibilidad al calor, ahora podía manejar casi 3000 grados Celsius. Tal resistencia le permitió incluso bañarse en agua hirviendo o lava sin quemarse. Sus defensas eran igualmente aterradoras, pudiendo soportar explosiones a corta distancia de misiles convencionales e incluso una bomba electromagnética cuya velocidad era inferior a 30 veces la velocidad de la luz. El sistema de defensa y la capacidad de ataque de su cuerpo eran igualmente altos, lo que lo hacía extremadamente peligroso y casi indestructible. Los ataques regulares no podían hacer nada a Luo Yuan. Aunque los clones que tenían su genética no serían tan poderosos como él, con el mismo tipo de cuerpo, tampoco serían débiles. Había casi 300 clones que tenían cuerpos de fusión y se habían clasificado en 28 grupos. La mayoría de ellos tenía 2 habilidades y había 2 grupos entre ellos donde un pequeño porcentaje de los clones tenía 3 habilidades, lo que significaba que tenían un potencial de crecimiento increíble. Aquellos que tenían 2 y 3 habilidades eran valores atípicos. Con el tipo de cuerpo que tenían, incluso Luo Yuan no podía imaginar el tipo de reacciones químicas que se producen dentro de ellos. Para poder sobrevivir a un ataque así, tal vez no fue un accidente. Luo Yuan comenzó a mirar fuera del agujero. El clima después del desastre fue inusual. Tal vez había demasiado polvo en el aire, así como nubes en el cielo que causaban que el agua se condensara con mayor frecuencia. A los pocos minutos de su búsqueda, la visibilidad disminuyó y, pronto, el espacio que tenía delante era tan negro como el carbón. Al principio, una suave brisa soplaba en el aire, pero pronto se convirtió en un fuerte viento y, en segundos, hubo una tormenta de hielo. Asquerosas piedras de granizo llovieron como meteoritos. Las piedras de granizo iban desde ser tan grande como un balón de fútbol hasta más de medio metro de diámetro. Si la gente fuera golpeada por ella, podrían herirse gravemente o morir. Luo Yuan tuvo que usar su capacidad de predicción para evitar las piedras de granizo más grandes. Por supuesto, su defensa le permitió permanecer ileso incluso si una roca de metal lo golpeara, pero volaba con su voluntad, lo que significaba que no era tan rápido como de costumbre. Sin embargo, debido a la baja maniobrabilidad y la densidad de los granizos, fue golpeado 3 veces en el lapso de 10 minutos. Su cuerpo de fusión lo hacía impulsivo. Perdió los estribos cuando una piedra de granizo lo golpeó de nuevo. Miró al cielo y dejó que los granizos cayeran sobre él.
Sintiendo que la tormenta no se detendría pronto, decidió volar hacia la nube e intentar deshacerse de las nubes oscuras. Justo antes de que comenzara a volar, de repente sintió un alma débil. Dejó a un lado su ira, cerró los ojos y usó su percepción en esa dirección. No fue una ilusión. El alma era débil. Si no fuera por el granizo que lo obligó a volar a baja altura, lo habría perdido. Desde donde estaba, parecía estar bajo tierra y no se movía. Él era feliz. Sin dudarlo, reunió su voluntad y comenzó a volar en una burbuja de espacio-tiempo. El espacio a su alrededor se transformó en una burbuja y pronto, su cuerpo se hundió bajo tierra. Pasó bajo tierra a través de la capa de hielo. Estaba oscuro allí ya que no brillaba la luz. Además del agujero negro, no había nada más oscuro que esto. Afortunadamente, su visión en 4 dimensiones no dependía de la luz, por lo que incluso en tales condiciones, su visión no se vio afectada en absoluto. Estaba a solo 30 kilómetros del agujero en Nueva Capital. Todo estaba hecho de una sustancia vítrea solidificada, moldeada por la lava que la rodea. Se sumergió unos cientos de metros más profundo y allí encontró formaciones rocosas normales. Aceleró y se hundió a 1.000 metros bajo tierra. Podía sentir la sensación intensificarse, pero los clones estaban mucho más profundos que donde estaba. Se preguntó cómo los clones se sumergían tan profundamente en primer lugar. ¿Podrían estar perdidos y no pudieron encontrar su camino? Pensó, pero eso era ridículo. Eso es posible. Desde el día en que nacieron, ahora deberían tener 1 año de edad. Qué molestia tener que encontrar a un niño pequeño que me hizo hundirme tan profundamente del suelo, pensó Lo Yuan. Tenía interacciones limitadas con la niña, por lo que no sabía mucho sobre los clones. De vuelta en el área de reconstrucción, trató a los clones como genios. Nunca fueron niños ordinarios para él. Cuando estaba más cerca de la ubicación del alma, sintió algo extraño. Había más de uno. Había algunos de ellos. Lo Yuan no solo encontró uno, sino que también encontró un nido de ellos. Capítulo 479, al rescate cuando Lo Yuan estaba a 1.500 metros bajo tierra. No podía estar seguro de si los espíritus estaban cerca o a 30 metros de él. Era imposible obtener las coordenadas precisas donde Lo Yuan tenía que estimarlas él mismo. Salió de la burbuja del espacio-tiempo y, de repente, apareció una madriguera de 4 metros de ancho. Como estaba en lo profundo del suelo y cerca del núcleo de la Tierra, el invierno nuclear no afectó el medio ambiente subterráneo. La temperatura aquí fue de aproximadamente 40 grados centígrados, que era similar a la temperatura antes de que ocurriera el desastre. Quizás era la razón por la que los clones se habían quedado aquí. Lo Yuan percibió su dirección y comenzó a cavar más bajo tierra. La estructura aquí estaba hecha de rocas sedimentarias y eran tan delgadas como las páginas de un libro. Con la fuerza de Lo Yuan, no tuvo que hacer mucho para cavar entre las rocas. Estaba confundido ya que había senderos de conchas marinas y plantas acuáticas en el camino. Luego se dio cuenta de que estaba en el desierto enterrado de Teclemecán, donde antes estaba el área de reconstrucción. Hace 100 millones de años, era un océano. Después de cavar unos metros más profundo, Lo Yuan notó que las rocas cercanas habían sido cortadas por el hombre. Se sintió aliviado ya que eso significaba que los clones no estaban muy lejos. Cavó aún más rápido. A unos 10 metros de la excavación, había un ruido sordo y el polvo estaba por todas partes. Además del polvo irritante, había un hedor que olía a un cuerpo muerto. Él se preocupó. Luego se metió en la cueva de 1 a 2 metros de altura. Para entrar en la cueva, tenía que agacharse, pero lo había esperado ya que estaba bajo tierra. Era hermético. Era imposible que alguien moviera las rocas, lo que significaba que la excavación normal no funcionaría. Para abrir un espacio como ese, la única forma era comprimir las rocas a su alrededor y cada centímetro de espacio requería enormes cantidades de esfuerzo y tiempo para manipularlo. La cueva era larga y curva y solo cabía una persona. La superficie solo tenía 3 metros cuadrados de ancho. Eso no molestó a Lo Yuan, lo que vio le sorprendió. Había 13 clones tendidos en el suelo. Los niños parecían tener 2 años, y el mayor tenía unos 5 años. Había 8 de ellos que habían perdido su percepción y todos eran más pequeños en tamaño. Lo Yuan lamentó el experimento que hizo. Sus cuerpos muertos estaban completos, pero su piel estaba un poco podrida con un hedor horrible. Era obvio que los que murieron no tenían cuerpos de fusión. Bajo las circunstancias de ausencia de aire y comida, no podían vivir por mucho tiempo. Tal vez murieron dentro de medio día de encontrar la cueva. Lo que hizo que Lo Yuan sintiera curiosidad era cómo los fuertes y los débiles escapaban juntos a este lugar, pero esa pregunta podía esperar. Luego miró a los clones que aún estaban vivos. No estaban en mejor forma ya que eran tan delgados que parecían esqueletos respirando. Estaban recostados en un rincón y parecían estar dormidos. Incluso sus latidos apenas se podían sentir. Si no fuera por la habilidad de Lo Yuan para percibir los espíritus, habría pensado que todos estaban muertos.
Han pasado 4 meses desde que ocurrió el desastre. Al no tener comida ni agua durante tanto tiempo, estaban al borde de la muerte. En realidad, la comida era la menor importancia. Lo más importante fue la falta de agua. Sin agua, la fusión fría no podría ocurrir. No había agua en la cueva y, como la pared de la cueva estaba demasiado comprimida, había una capa altamente absorbente que la rodeaba, lo que hacía que el aire fuera más seco. Luo Yuan usó su voluntad para observar las condiciones de sus cuerpos. Estaban en muy mal estado. Todas sus células se habían secado a medida que se drenaba el agua de las células, lo que hacía imposible la fusión mitocondrial. Su sangre casi se había solidificado e innumerables glóbulos rojos se acumularon y la mayoría de ellos estaban muertos. El agua y los nutrientes en sus cuerpos eran incluso más bajos que los de sus células. Sus cuerpos se estaban comiendo a sí mismos. Si la condición persistiera y sus órganos se consumieran, la muerte sería instantánea. Afortunadamente, todavía tenemos tiempo, Luo Yuan pensó. Estaba preocupado y agradecido. Sin dudarlo, usó su burbuja espacio-tiempo y trajo a todos los sobrevivientes a la superficie. Los cadáveres permanecieron en la cueva donde nadie los encontraría. No había tumba mejor que estar a 1.500 metros bajo tierra. La tormenta de hielo todavía estaba sucediendo allí. Luo Yuan sabía que no podían permanecer en el frío ya que sus cuerpos eran débiles. Ya no se quedó más y fue directo a Ope City. De vuelta en la villa de Luo Yuan, un grupo de personas rodeaba a los niños de aspecto momificado. Ambos estaban curiosos y horrorizados. Alcalde Luo, estos niños han estado hambrientos durante mucho tiempo. Su conciencia se ha apagado y muchos de sus órganos han dejado de funcionar. La única forma es inyectar nutrientes en sus células y amamantarlos lentamente para recuperar la salud. Pero, las posibilidades de supervivencia son escasas. Ye Qiuyu dejó su estetoscopio y dijo con su cara pálida. La condición de los niños estaba más allá de su comprensión. No respiraban, sus corazones no latían, estaban fríos y rígidos. Si Luo Yuan no insistiera en que aún estaban vivos, ella lo habría reprendido por perder el tiempo. No te preocupes por todas esas cosas, hidrátalos con agua primero. Luo Yuan frunció el ceño y dijo. Ye Qiuyu estaba aturdida. Ella intentó decir que no. Como doctora profesional, estaba segura de que no podrían tragar. Si les dieran agua, el agua iría directamente a la tráquea y ahogaría sus pulmones. Pero como Luo Yuan se mostró inflexible, ella siguió adelante para conseguirles agua. No era su lugar para decir nada, ella solo podía obedecer lo que él dijera. Luo Yuan, ¿dónde encontraste a todos estos niños? Huang Jiahui no pudo evitar preguntar. No muy lejos de la nueva capital, Luo Yuan gritó. Todavía hay sobrevivientes por ahí. Chao Yali dijo con curiosidad cuando se unió a la conversación. No estoy seguro, tal vez los hay. Luo Yuan negó con la cabeza y dijo. Los únicos sobrevivientes serían los poderosos humanos evolucionados que tenían el conocimiento para vivir en el desierto, pero o vivían bajo la capa helada y apenas en la superficie o estaban lejos del área de reconstrucción. No fue fácil encontrarlos. Incluso si era fácil, Luo Yuan no quería buscarlos. En circunstancias tan crueles, las personas perderían su humanidad y no serían diferentes a los animales. Podrían causarles daños si los trajera de vuelta a Ope City. Estos niños son únicos, son mis clones. ¿Tenemos algún tipo de conexión o, de lo contrario, no podría haberlos encontrado?, admitió. Luo Yuan les dijo la verdad, ya que no tenía nada que ocultar y no podía ser un secreto por mucho tiempo. Si no lo explicaba ahora, podría tener un problema mayor cuando se despertaran y comenzaran a llamarlo padre. Se miraron con asombro e incredulidad ya que Luo Yuan nunca lo había mencionado antes. Ye Qiuyu, que acababa de buscar agua para los niños, casi dejó caer las tazas cuando escuchó lo que dijo Luo Yuan. La clonación humana estaba más allá de ser aceptada por la gente común. A menos que uno hubiera alcanzado un cierto nivel, ni siquiera sabrían que existía. No es nada nuevo, la técnica de clonación ha existido por mucho tiempo. Mirando la tasa de natalidad en este momento, sin clones, la humanidad habría perecido mucho antes que después. Esa es la razón por la que pasé tanto tiempo en el laboratorio antes. Luo Yuan explicó más a fondo mientras la gente lo miraba con incredulidad. Luego, Ye Qiuyu utilizó técnicas médicas específicas para abrir la boca de uno de los clones. No era suave y débil, ya que había experimentado el trabajo en regiones desgarradas por la guerra. Bajo tal condición, era ridículo ser blando, ya que tuvo que tratar hasta 100 personas durante la guerra. Además, ella había consumido un núcleo de cristal de energía ayer, le dio la fuerza de un hombre. Sin embargo, no importa cuánto lo intentara, no podía abrir la boca del niño. Ye Qiuyu estaba avergonzado. Se volvió para decirle a Luo Yuan, alcalde Luo, no puedo abrir la boca. Al verla tan decepcionada, Luo Yuan sonrió y se acercó a ella. Déjame hacerlo. Tomó las herramientas y caminó hacia uno de los clones. Sin usar mucha fuerza, logró abrir la boca del clon y se volvió hacia Ye Qiuyu. Pásame el agua. Ye Qiuyu le pasó el agua inmediatamente. Antes de que Luo Yuan alimentara al clon,
ella reunió su valor y preguntó, alcalde Luo, como médico, debo recordarle que las personas en estado de coma no podrían comer y que todos los fluidos irían directamente a su tráquea. Luo Yuan se detuvo y la miró, gracias por recordármelo, pero para ellos, eso no debería ser un problema, eso era verdad, estos clones no tenían que respirar. Tan pronto como el agua entrara en sus cuerpos, sería absorbida inmediatamente por las células. Incluso su piel estaba absorbiendo el agua en el aire. Luo Yuan había notado esto antes. En comparación con cuando estaban bajo tierra, su color de piel ya había mejorado desde que ingresaron a Ope City. No eran tan pálidos y arrugados como antes. Luo Yuan vertió el agua de la taza en la boca del clon. Parecía simple, pero se hizo más o menos. Todas las que miraban estaban preocupadas. Tráeme más agua. Luo Yuan se dio la vuelta y dijo. Huang Jiahui y el resto fueron a buscar agua inmediatamente. Luo Yuan le dio a cada uno de los clones 500 milímetros de agua. Mirando sus estómagos hinchados ya que no podían tomar más agua, se detuvo. Justo cuando dejó la taza, una transformación asombrosa sucedió al primer clon que había consumido el agua. Primero, su cuerpo pálido y gris se desvaneció y la temperatura de su cuerpo aumentó. Desde una temperatura que fue casi negativa, volvió a la temperatura normal del cuerpo. Era solo el principio. Su piel se volvió rosada y cálida, había calor saliendo de ellos. El humano mutado los tocó por curiosidad, pero ella se retractó y se escondió detrás de Luo Yuan. ¿Están bien? Chao Yali preguntó, preocupado por lo que estaba sucediendo. Luo Yuan tocó sus cuerpos, era alrededor de 80 grados centígrados. Era una temperatura mortal para la gente común, pero para las personas con cuerpos de fusión, era normal. Tan pronto como comenzaba ejercicios intensos, el calor que desprendía su cuerpo podría provocar un incendio. No se preocupen, están bien. Han estado deshidratados por mucho tiempo y sus mitocondrias han perdido el equilibrio. Regresarán a la normalidad después de algún tiempo. Pronto, el segundo, el tercero y el quinto clon pasaron por la misma transformación intensa. Dentro de 5 minutos, el primer clon que pasó por la transformación ahora estaba brillante y rosado. Su corazón comenzó a latir y pronto, respiró normalmente. No era casi nada para él, ya que en realidad no les exigía que vivieran. Unos minutos después, los ojos del clon se contrajeron. A continuación, un par de ojos brillantes se abrieron. Se sentó y la primera persona que miró fue Luo Yuan. Tú eres nuestro padre. Capítulo 480. Razones. Su voz era áspera. Sonaba como si la arena pasara a través de un vaso. Uno se sentiría un poco incómodo cuando se escuchara el sonido. Al parecer, su voz aún no se había recuperado del todo. Oyó que la gente lo llamaba padre una vez más. Esta vez, Luo Yuan no estaba en contra y asintió con la cabeza con calma. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es B1F32, respondió el clon. ¿Quién te dio este nombre? Luo Yuan frunció ligeramente el ceño y preguntó, ya que el nombre sonaba extraño. A pesar de que el nombre es simplemente un término utilizado para la identificación, una persona inteligente o incluso los clones humanos deben ser respetados con él. Como la persona a cargo del proyecto, Luo Yuan pudo adivinar brevemente cómo se combinó el código. B1 era el código de habilidad de cuerpo de fusión. Luo Yuan recordó vagamente que F3 representaba una habilidad parecida a una llama. Sin embargo, no tenía idea de los números al final, pero supuso que eran los números secuenciales de los clones del mismo grupo. Debes cambiar tu nombre. Mi apellido es Luo. Ya que te dirigiste a mí como tu padre, debes seguir mi apellido y con tu habilidad para encender, tu nuevo nombre será Luo Lie. Luo Yuan dijo, gracias, padre. Luo Lie. Mi nombre es Luo Lie. Parecía feliz y repitió su nombre un par de veces más. Luo Yuan se alegró con su felicidad y sonrió. Debes tener hambre. Como los niños le tenían miedo, Luo Yuan no les dio la oportunidad de responder. Luego les dijo, Jiahui, por favor, prepara algunos platos para ellos. Estos eran los clones de Luo Yuan. Quizás no pueda ser determinado por métodos convencionales. Huang Jiahui, al no estar seguro de sus hábitos, tuvo que preguntar antes de irse, ¿cuánta comida debo preparar? Mientras más, mejor, Luo Yuan dijo mientras miraba a los clones delgados. Aunque tenían cuerpos de fusión, el agua no podía resolverlo todo. Muchos de los elementos humanos esenciales no se pudieron sintetizar a través de la fusión en frío y se requirió que se absorbieran a través del consumo de alimentos. 4 de los clones ya estaban despiertos. Después de preguntar por sus nombres, notó que uno de ellos tenía una sola habilidad, que era una habilidad de fusión. Los otros 3 clones tenían 2 habilidades diferentes y uno de ellos era el clon de Luo Yuan con las cualidades que deseaba. Poseía la habilidad de cuerpo de fusión y teletransportación. El resto de ellos eran del mismo grupo de clones. Tenían el láser y la habilidad cuerpo de fusión. La única diferencia era su género. Entre 5 de los clones, había 4 niños y una niña. Además de Luo Lie, sus nombres fueron creados en base a sus habilidades, que fueron Luo Con, Luo Fan, Luo Guan. La única mujer se llamaba Luo Yan.
No actuaron como niños, ya que le tenían miedo a Luo Yuan. Trataron a Luo Yuan de manera amistosa, con el mayor respeto. Luo Yuan frunció el ceño al entender las emociones que estaban pasando. Tales emociones habían existido desde que eran embriones. Tal vez debido a los clones, siendo su voluntad homóloga y también debido a la intimidad, los clones podían sentir el control que su padre tenía sobre ellos. Como un vampiro recién nacido, el respeto que tenían por las generaciones mayores era como el respeto que los niños tienen por sus padres ahora. Para Luo Yuan no era beneficioso que sus hijos fueran demasiado respetuosos o incluso temerosos de él. Eventualmente, eso les haría sentirse distantes. No eran seres humanos normales. Cada uno de ellos era seres superevolucionados que eran más poderosos que los humanos superevolucionados. Luo Yuan estaría en problemas si las personas con motivos ocultos los hechizaran. Afortunadamente, aún eran niños y sería más fácil construir sus personalidades desde una edad temprana. El ambiente en el que vivirán después del nacimiento sería el más influyente para sus rasgos innatos de personalidad. En este momento, decidió dejar que la niña se quedara con ellos. Para reducir su nerviosismo, Luo Yuan preguntó suavemente sobre su vida en el laboratorio y cómo evitaron el desastre. Respondieron solo cuando se hizo una pregunta y se mantuvieron en silencio durante el resto del tiempo. Luo Yuan casi sabía lo que estaba sucediendo durante ese tiempo y por qué había cadáveres sin la habilidad cuerpo de fusión en la cueva. Los clones de Luo Yuan eran más sensibles al peligro que los seres humanos normales. Antes del apocalipsis, muchos de los clones podían sentir que estaban en gran peligro. Algunos de ellos lloraron impotentes y se molestaron mucho. Incluso hubo clones que intentaron escapar del laboratorio, y todo fue un desastre. Había alrededor de 4000 clones de este lote. Por supuesto, no todos se quedaron en el hostal. Si tuvieran suerte, se quedarían con los clones normales con ciertas libertades y privilegios. Los clones no serían tan fuertes como sus padres y serían mucho más pequeños que aquellos con la habilidad cuerpo de fusión. Parecían ser poco atractivos en comparación con los clones más fuertes en el albergue. Tampoco tenían habilidades para sobrevivir a ataques destructivos. Cuando la bomba de antimateria fue lanzada, 4 de los clones y sus compañeros comenzaron a huir. Sin embargo, nadie había esperado que el desastre fuera tan aterrador. Debido a los terremotos, la vaporización de sustancias, el poder de destrucción y las amenazas de muerte, tuvieron que abrirse camino bajo tierra para escapar. Hasta el momento en que quedaron sin aliento, dejaron de cavar. La mayoría de los clones normales habían muerto y solo 5 de los clones con cuerpo de fusión sobrevivieron. Luo Yuan suspiró de emoción mientras escuchaba cómo lograron superar el horrible desastre. De hecho, con su fuerza, 5 de los clones pudieron escapar del desastre. Incluso la excavación subterránea que tuvieron que soportar hasta una profundidad de 1500 metros no pudo detenerlos. Posiblemente habrían emergido del suelo en 10 días. Quizás se debió a la buena relación que tenían entre ellos. Ninguno de ellos quería escapar solo. Era posible que estuvieran amenazados por las sustancias de la antimateria y temían escapar por encima del suelo. Lo que hicieron fue ampliar su refugio y no tomaron ninguna otra acción. Habrían muerto si Luo Yuan no los hubiera notado a tiempo. Luo Yuan se quedó en casa durante media hora y las mujeres cuidaron bien a los clones. Luego, se fue una vez más. Después de todo, acababa de empezar a buscar a los clones y esta vez podría encontrar más clones. Una vez más, regresó al sitio donde los había encontrado. Se sintió aliviado de que el granizo había dejado de caer. El hielo que se había acumulado en el suelo era espeso y estaba pegado firmemente a las capas de hielo más bajas, formando un fenómeno misterioso. Continuó buscando alrededor de las enormes cuevas que rodeaban el área, pero parecía que no tenía suerte. Incluso hasta que el día se estaba convirtiendo en noche, no pudo encontrar uno solo. Pacientemente buscó otra hora, pero aún así, no había rastros de los clones. No tenía más remedio que regresar al día siguiente y reanudar su búsqueda. Luo Yuan no se fue a su casa, sino que se dirigió hacia el gobierno municipal. Hoy fue el lanzamiento del proyecto minero de bloques de hielo. Un superproyecto como este fue complicado ya que muchos departamentos estaban involucrados. La expansión del proyecto provocó la finalización de muchos otros proyectos para garantizar que el tiempo no se desperdiciara. Estaba seguro de que habría muchos documentos en espera de su aprobación, ya que no había estado en la oficina ese día. La oficina estaba bastante ocupada. Alcalde, hola, alcalde. Luo Yuan asintió con la cabeza en respuesta a sus saludos y se dirigió a su oficina. De hecho, todos los documentos estaban apilados en su mesa. Tomó un sorbo del té preparado por su secretaria y comenzó a trabajar en los documentos. Tenía un cerebro agudo que le permitió manejar esos archivos muy rápidamente. En tan solo 10 minutos, acabó la mitad de los documentos. De repente, Luo Yuan sacó un documento y lo miró. Quedó impactado ya que se trataba de la expansión de las matrículas universitarias.
El tamaño de la población de Ope City había superado las 5 millones de personas. La mayoría de ellos venían de otras ciudades y muchos de ellos eran estudiantes. Fueron interrumpidos a la mitad de sus estudios cuando ocurrió la migración. El documento propuso reclutar a estos estudiantes y asignarlos a las universidades en Ope City para que pudieran continuar su educación. Como una ciudad de primer nivel de gran importancia, había muchas oportunidades disponibles para la educación superior. Había institutos como la Ope University, Politécnico del Área de Reconstrucción, Ope University of Electronics, Ope University of Computer Science, Ope Medical College y muchas otras escuelas vocacionales y técnicas. Los nombres se quedan en inglés porque se oyen mejor que en español y porque he dejado la ciudad como Ope City. 90.000 de ellos eran estudiantes universitarios y eran personas muy talentosas. Desafortunadamente, el área de reconstrucción solo existió por 2 años. Muchas de las instalaciones para la educación superior no estaban disponibles y se habían retrasado durante 1 año. Por lo tanto, muchos de los estudiantes que aún no habían completado sus estudios se habían dado por vencidos y comenzaron a trabajar. Esto resultó en que la mayoría de los estudiantes tenían bajos niveles de educación. Había muy pocos graduados, estudiantes de posgrado, así como estudiantes de doctorado. Había aparentes brechas de talento en la sociedad. Ya sea en el área de reconstrucción o en Ope City, la fuerza de la investigación científica fue básicamente sobregirada y repetida por la tecnología antes del apocalipsis. Sin embargo, las brechas de talento se llenarán con el tiempo. Luoyuan suspiró ligeramente, luego sacó una pluma y aprobó el documento. Tomó un sorbo del té y volvió a sus sentidos. Luego tomó otro documento y continuó trabajando en él. En poco tiempo, había completado su tarea para el día. Luoyuan le pidió a su secretaria que devuelva los documentos a los departamentos relacionados. ¿Alcalde? El alcalde Tin quería informarle su trabajo. ¿Debo informarle que venga a verle ahora?, preguntó la secretaria cortésmente. Sí, puede venir ahora. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.